11 de la mañana, 17 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina. Hasta las 12 somos Buen Día a Día, el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. Y en este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta nosotros, mi querido Javi. ¿Con quién estamos? Así, vamos a hablar de salud con el apoyo de OSEP, de una de las enfermedades pulmonares que, bueno, últimamente es muy conocida. Hablamos del EPOC y para eso estamos ya aquí, nos está visitando el neumonólogo Ernesto Razo. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? chicos? ¿Cómo anda? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes y abordar estos temas que son muy importantes. El EPOC, bueno, se ha hecho conocido, no sé si porque algunos famosos lo contrajeron o porque cada vez más porcentaje de la población con esto de tanto gente que fuma. Bueno, vos lo has dicho. Sí. Realmente es una enfermedad que existe hace muchos años, pero obviamente en los últimos 30, 50 años... Sandro, por ejemplo. Bueno, esa fue la bisagra. Sí. El antes y el después de la enfermedad. Yo recuerdo que muy pocos profesionales manejaban esta enfermedad o derivaban al especialista, y después de que se hizo público por el padecimiento de una persona tan importante como fue Sandro, vos veías que de repente la gente empezó a cuestionar cosas que tenían que ver con de qué se trata esa enfermedad, porque yo tengo lo que tiene Sandro. Bueno, claro. Lamentablemente esos hechos fueron más determinantes que cualquier otro impulso de los profesionales médicos, incluso también de otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. Digamos que la mitad llena del vaso tiene que ver con que de repente tomó conocimiento toda la comunidad y todos los países, un tipo muy conocido, Sandro, y entonces provocó un impacto, esa noticia desagradable. Que fue casi, tristemente, la mejor campaña, se podría decir. Lamentablemente, ¿no? Sí. Fue la mejor campaña. A partir de allí se logró avances notables en el conocimiento de la enfermedad. Y las políticas de prevención y de educación que a partir de allí se fueron. ¿Y qué es el EPOC, no? Que evidentemente está relacionado con el cigarrillo, ¿no? Totalmente. O sea que esta enfermedad es una obstrucción de la vía aérea y también en alguna medida del daño de los pulmones, que provoca una dificultad para la entrada de aire. Es por eso que las personas que la padecen tienen como síntoma central la sensación de falta de aire. Alguno habrá escuchado la palabra disnea, que ya empieza a ser un vocabulario médico, pero bastante manejado por la población. La falta de aire provocada por inflamación y obstrucción de los conductos encargados de llevar el aire desde el exterior a los pulmones, los bronquios, y del mismo pulmón que empieza a dañarse, pierde sus propiedades elásticas y la función de fuelle de expansión y retracción también se ve comprometida. ¿Cómo se traduce esto en el sentir de los pacientes? Ahogo, apretamiento del pecho, tos, muchas veces la tos acompañada de flema y la triste historia de complicaciones infecciosas recurrentes. Sí. Creo que hay varios tipos de EPOC, ¿no? Pero uno de ellos va progresivo, aumentando con el correr de los años, ¿no? Y... Sí, la verdad que hay dos grandes grupos, la bronquitis crónica y el enfisema de pulmón. El veneno, el producto de combustión del tabaco y las sustancias irritantes, dañan todo el árbol respiratorio. Pero ¿qué sucede? Cuando la lesión predominantemente asienta sobre el territorio de la cañería, lo que son los bronquios, predominantemente la tos con flema acompaña a la falta de aire, lo calificamos clínicamente como bronquitis crónica. Cuando predominantemente estas sustancias tóxicas e irritantes dañan el tejido pulmonar, se producen roturas de fibras elásticas y un pulmón que no cumple la función de expansión y retracción, hablamos predominantemente de enfisema pulmonar. Pero básicamente la palabra y la división entre enfisema y bronquitis crónica tiene que ver más con una cuestión estadística y algo de las características sintomáticas, pero el tratamiento para ambas entidades es el mismo. Por eso, con el transcurso de los años, se fue popularizando el término EPOC. Nos estarán escuchando, por ejemplo, gente que fuma y se preguntará, bueno, yo si fumo, sí o sí voy a terminar con EPOC. Bueno, muchas veces uno de los errores más básicos y elementales de quien fuma es que yo fumo y a mí no me hace nada. Lamentablemente el hábito tabáquico, y por estudios que se han hecho en nuestro país, arranca allá por los 13 años. Hay personas incluso que te refieren que a los 9 años ya están fumando, lamentablemente. Pero hoy el primer contacto entre las personas de nuestro país, los adolescentes, es aproximadamente alrededor de los 9 años. Entonces tienen que transcurrir muchos años hasta que se haga visible y palpable, hasta que perciba quien tiene la enfermedad
los efectos de este veneno. ¿Lo provoca solamente el cigarrillo? ¿El humo del cigarrillo puede ser también otro humo contaminantes en la ciudad? La verdad que más del 75-80% de los pacientes con EPOC es consecuencia del hábito de fumar. Pero hay irritantes como el smog, que provocan todos los vehículos por la combustión del combustible, la combustión de los motores de combustión, especialmente los vehículos diésel. Y también está aceptado que aquellos hogares en donde hay exposición a combustión de biomasa, o sea, de aquellos hogares donde se consume, se cocina y se calefacciona con la combustión de la leña, también puede provocar el desarrollo de EPOC, aunque no hayan fumado nunca. Ni te cuento si además tienen la desgracia de fumar o algún otro riesgo profesional en algunos espacios laborales en donde hay exposición a partículas de minerales u otras sustancias irritantes. Entonces empiezan a sumar otros factores que potencien y facilitan la aparición temprana de esta enfermedad respiratoria. No para asustarnos, pero hay que decirlo, con el correr de los años la progresión del EPOC lamentablemente es muy complicada para los pacientes, terminan con mochila de oxígeno, mucha limitación en movimiento. Cuando aparecen los primeros síntomas y se hace visible algún grado de limitación en el quehacer cotidiano, en casa, en el trabajo, en la actividad social o en el ejercicio, estamos hablando de personas que tienen aproximadamente más de 40-45 años. Desde hace un tiempo para la fecha se habla del cigarrillo electrónico y leía hoy un informe que aparentemente se ha presentado la primera muerte en Estados Unidos por fumar con el cigarrillo electrónico. ¿No? Digamos que ya se han comenzado a documentar enfermedades respiratorias y también enfermedades que pueden provocar muerte asociadas al vapeo. Lo que hoy no estamos en condiciones de definir con exactitud es el origen que dispara la enfermedad que puede provocar el vapeo o la causa de muerte. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque todavía no podemos definir si es a expensas de alguno de los saborizantes que componen las sustancias que están inhalando las personas o si es alguno de las otras drogas o fármacos que componen el fluido que inhalan, cuánto de ello está asociado a las altas temperaturas que levanta el vapeador para transformar de esta sustancia líquida a una sustancia aerosolizada. Sí. Entonces hay muchos interrogantes, pero como son estas cosas, también teníamos muchos interrogantes sobre el tabaquismo en la década del 60 que tenían que ver con nuestro desconocimiento y que lamentablemente el padecimiento de aquellas personas que abusaban de esta sustancia, nos enseñaron que era terrible. Entonces siempre vamos más atrás. Sí. Ahora hay un condimento extra que lo hace más riesgoso. Países como el nuestro, que no se ha expedido, no tienen ningún tipo de legislación al respecto, todos, y escuchen bien aquellas personas que están sintonizando la emisora, todas las personas que tienen en su poder un vapeador o que están comprando alguna de las sustancias con las que alimentan ese vapeador son ilegales. Absolutamente ilegales. Al ser ilegales, ingresan fuera del sistema que permite hacer controles. Claro. Hay otro agravante. Entonces, primero que no saben las personas lo que están inhalando, pero producto de que somos un país pobre, siempre aparece algún vivo que acá, en nuestra ciudad, en San Rafael inclusive, en la cochera de su casa, fabrica muy artesanalmente y sin ningún tipo de control estas sustancias, que son obviamente más baratas, pero que tenemos el doble mucho más riesgo nocivas. de que totalmente. He visto personas que a veces cuando le indicas algún medicamento vuelven a los 2 o 3 días y te dicen, doctor, mire el medicamento que me dio, estuve leyendo el prospecto que dice tal y tal cosa que me pueden pasar, pero siguen fumando. Y en este caso sabemos todas las toxinas, venenos y cancerígenos que se desprenden del consumo del tabaco. Bueno, el plus, el extra, es que ahora está de moda vapear e introducirse en el organismo sustancias que no sabemos qué son. ¿Cómo nos van a enfermar? Es menos perjudicial que el cigarrillo, pero en realidad... Lo que pasa, quien tiene una adicción, porque el que está vapeando dentro de los componentes que está introduciendo en su organismo, está introduciendo nicotina. Así que sí, yo dejé de fumar tabaco convencional, pero que seguís enfermo y adicto, seguís. O sea que seguramente están muy felices las tabacaleras porque te siguen teniendo del cuello el control. Tienen absoluto control sobre doctor, una imagen que es terrible, pero hay que decirla, quizás se vea menos porque habrá un grado de conciencia, pero sigue sucediendo, y que usted nos pueda explicar sin tantos tecnicismos el daño que sucede. Es chocante la imagen, ver una embarazada fumar. ¿Qué
¿Qué se produce y qué consecuencias trae esto? Bueno, es lamentable que eso suceda y a veces no Sí. solo la embarazada a fumar, sino que la persona que está Al a su lado, lado también, claro. ¿no es Fumador cierto? pasivo, ¿no? Sí. Uno tiene que saber que aunque quien decide inhalar los productos del tabaco, estas sustancias tóxicas e irritantes, por más que puede completamente discutirse, pero está ejerciendo un derecho, ¿no es cierto? Que es el de, por su decisión, Claro. consumir esta sustancia dañina. Lamentablemente ese es un derecho que queda abolido cuando una mamá o un papá que está al lado de su Fuma. esposa embarazada está fumando. ¿Por qué? Porque quien eligió no hacerlo, que puede ser esa señora, esa embarazada, o esa embarazada que está fumando por decisión, pero su hijo que está en el vientre no ha tomado esa decisión, entonces está siendo esclavo de la decisión de otro. Lamentablemente está perfectamente comprobado, corroborado, que el tabaco en esas condiciones, a través de la mamá, pasa a la placenta, toma contacto con este niño que está en su proceso de desarrollo y genera receptores que lo hacen adicto antes de nacer. El tema de la adicción que provoca es la nicotina. La nicotina, Eso es. porque tenemos sustancias que son cancerígenas y sustancias que son irritantes, pero la nicotina es una lo droga adictiva. ¿Y cuán fácil o complicado es? Entiendo, y corríjame por favor si no es así, que es bastante complicado, incluso que algunas otras drogas más complicadas, la nicotina, que por eso es tan complicado dejar el pucho. Tiene un gran poder adictivo, pero se potencia el poder adictivo justamente porque socialmente está permitido. Claro. Entonces no tiene ningún tipo de obstáculo sano que nos permita intentar frenar a quien que la consume, que se detenga 2 minutos para ver el daño que está haciendo. Pero no quiero dejar pasar en relación a la embarazada que no es solamente que generamos adicción en el niño por nacer, sino que además la probabilidad de que esa embarazada tenga un parto anticipado, que tenga un niño de bajo peso, un niño con enfermedades respiratorias en el intraparto o en el posparto inmediato, y también lo condenamos a que a futuro tenga más chances de infecciones respiratorias del tipo de bronquiolitis, de asma o de otras lesiones más graves, infecciosas. Doctor, volviendo al EPOC, si bien es una enfermedad que no tiene cura, bueno, en OSEP, acá incluso en San Rafael hay gente en tratamiento, se puede morigerar, digamos, ¿no? Sí, creo que el hecho de que desde la obra social podamos hacer un espacio que esté orientado a las personas que padecen esta enfermedad o que aún sin tener los síntomas del padecimiento reconozcan que tienen una adicción al tabaco, sí, existen los profesionales de clínica médica que detectan tempranamente el ejercicio, digamos, del consumo del tabaco, y siempre un consejo temprano es determinante para intentar disparar en aquel fumador los 2 minutos que necesita para hacer una reflexión de qué es lo que está haciendo en relación al tabaco. Pero si detectamos un paciente que tiene deseos de dejar de fumar, tenemos un consultorio de cesación tabáquica. Ahí está la doctora Gabriela Correa, llevando adelante las acciones para orientar al paciente, y aquellos pacientes de mediano o de gran compromiso, tanto adictivo o también de padecimientos ya de EPOC, trabajamos juntos con el consultorio neumonológico en el área de gestión clínica para pacientes crónicos. Entonces, el hecho de que el paciente con patología respiratoria de tipo de EPOC o con problemas de tabaquismo tenga un espacio de consulta es determinante para dar el primer empujoncito para aquel que tiene la intención de tomar acciones. Por otro lado, hay un programa de rehabilitación cardiorrespiratoria, que es, no todo el tratamiento es farmacológico en los problemas respiratorios, y el acompañamiento de ejercicio físico monitoreado por cardiólogos, por profesores de educación física, enfermería y neumonología. Ese equipo también es, creo que, toda una innovación desde el 2005 a la fecha que se viene llevando adelante y ha contribuido sustancialmente a acompañar, a mejorar la condición de salud de pacientes con problemas respiratorios. Y las acciones que junto con ustedes tomamos año tras año, que tienen que ver con prevención, especialmente el paciente con enfermedad respiratoria, asma o EPOC o con problemas de tabaquismo, siempre está, independientemente de la edad que tenga, dentro del grupo de pacientes que debe vacunarse con la vacuna antigripal, con la vacuna antineumocóxica, las dos vacunas que tenemos, y saber que hay 2 momentos del año en donde no debe dejar de controlar su enfermedad respiratoria, que es cuando empieza el otoño, antes del invierno, y muchas veces esta temporada entre septiembre, entre agosto y septiembre, que es antes de que venga el cambio con la primavera, son momentos claves, digamos. Uno nunca le dice al paciente que el invierno es el mejor momento para control,
¿Por qué? Porque hay más exacerbaciones, hay más infecciones respiratorias. Pero bueno, el consultorio está abierto de enero a enero. Lo mejor es no fumar. Te lo va a agradecer tu salud y tu bolsillo. Sí, totalmente. Aparte, doctor, lo ha explicado con una claridad. El tema es que cuando a veces justamente este tipo de notas, cuando se habla mucho desde el tecnicismo, uno queda, incluso uno como entrevistador y me imagino los oyentes, pero lo ha explicado con una claridad que ha sido sanadora, incluso le digo. Muchas gracias, bueno, doctor. Estamos a su disposición, chicos. Gracias, muy amable. Ahí hablamos con el doctor Ernesto Razo. 11:32, hora en todo el país, comerciales, ya volvemos. Porque en FM Voz queremos estar siempre cerca tuyo. Estés donde estés, ahora nos podés escuchar. 94.5. El 94.5.